Muy buenas tardes a todas y todos. Buenos días quienes nos oyen desde algún país de Latinoamérica. Eh, Estamos haciendo este programa desde para el mundo y desde Internet, emitido desde la isla de Tenerife, en Canarias. Y les habla Carlos Fernández, que es director de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, una entidad de la Universidad de La Laguna que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Nos encontramos esta tarde o esta mañana, según el caso, para celebrar un encuentro que podríamos denominar también un conversatorio, denominado en clave F, para tratar temas sobre enogastroturismo. Un programa que, bueno, después de los últimos encuentros de la cátedra, donde tratábamos de generar, digamos, un impacto y un trabajo de visibilización en el absolutamente imprescindible aporte femenino, nos planteábamos esto que es en clave F, en clave femenino, con un panel completamente extraordinario, excepcional, de personas vinculadas a la cultura, al desarrollo, a la implementación de programas que tienen que ver con el vino y todos sus aspectos culturales. El programa va a tener de esta tarde dos partes. Una primera parte que va a ser una ponencia, una conferencia impartida por María del Pilar Leal Londoño, que luego la presento. Y una segunda parte con un coloquio, un conversatorio, que va a estar a cargo de Irina Martín Gualo, que también presento luego. Y para no extenderme, presento el panel que a continuación perdón, presento a las personas que van a formar parte del panel, que tiene, digamos, representantes de México, de Colombia y de España. Tenemos a Valentina Garza Galvez y Fuentes. Ella nace en la Ciudad de México, pasa su infancia en diversos países, en París, Seúl, Pekín, Ciudad de México. Estudia humanidades en La Rioja y hace, no puede ser de otra manera, un estudio allí vinculando la cultura del vino. Cursa la especialización de enoturismo y sommelería en Borgoña, y en el año 2014 regresa a México para dirigir la Escuela del Vino EVA, siendo esta una asociación civil sin ánimo de lucro dirigida a promover la cultura del vino a través de los procesos de educación. Tiene, digamos, a partir de ese año, en este último lustro, digamos, una larguísima trayectoria de desarrollos en proyectos enológicos de diseño de vino, alcanzando diversos reconocimientos internacionales por estas propuestas. En el año 2017 emprende un negocio de asesoría de vino, facilitando estrategias de implantación, de plantación, de manejo de viñedos en dos territorios concretos de México, en Querétaro y Guanajuato. Es juez en México del Silencio Van Concours Mundial de Bruselas en la edición 17 y 18, y dos hitos importantes: en 2019 nombrada una de las 5 mujeres que están revolucionando y cambiando el mundo del vino del México, y en enero de este mismo año, 2021, integrada entre los 25 líderes y lideresas del vino en México por la revista Líderes de México Mexicanos. Por lo tanto, tenemos con Valentina una extraordinaria experta, que desarrolla distintos tipos de productos, que dirige festivales y que desarrolla últimamente un programa en Instagram denominado ¿Quién hace mi vino?, con la participación de diversos enólogos. Muchas gracias por participar conjuntamente con nosotros, Valentina, desde ese país tan querido para España. Desde España, desde Canarias, desde la isla de Lanzarote, María José Méndez. María José es consultora en transformación digital, quizás es el perfil disruptivo en el grupo que tenemos. Desempeña su trabajo en la bodega Vega de Yuco. Esta es una sociedad agraria de transformación en la isla de Lanzarote. Es allí responsable de la implantación de todos los procesos y desarrollos digitales. Esto es el desarrollo web, el tema de motor de reservas, el sistema de reservas para la gestión de las visitas, los aspectos que tienen que ver también con comercio electrónico, y es además gestora de innovación en esa
organización. Problemas climáticos, supongo que se me está oyendo bien. Vega de Yuco es además integrante de una institución señera en Canarias, como es el Clúster de Enoturismo de Canarias, un embrión donde se está trabajando toda una estrategia de posicionamiento del sector del enoturismo en Canarias. María José dispone de estudios de técnico en transformación y marketing digital, así como comercio electrónico por las universidades de La Laguna y la Universidad Rey Juan Carlos I. Y bueno, tiene una larga trayectoria, no solo en el sector vitivinícola, donde ha estado también en Bodegas El Grifo, sino así en otro tipo de sectores vinculados al canal Oreca o, bueno, distintas emprendedurías. Desde el año 2019 dispone de su propia consultoría que denomina Connect 4.0, con la que está participando precisamente en este trabajo en Bodega Vega de Yuco. Y venimos de América a España, nos vamos de España a Sudamérica de nuevo y nos vamos a Colombia. Allá en un sitio de aquellos perdidos, Santa Marta, está Verónica Socarrás. Verónica es administradora de empresa, con máster en turismo gastronómico por el Basque Culinary Center de San Sebastián, en España. Y a su vez tiene una especialización en gerencia y mercadería estratégica. Tiene en este campo una larga experiencia de más de 10 años, de los cuales 7 años ha estado trabajando en una organización señera en lo que es, digamos, las estrategias de internacionalización en aquel país denominada ProColombia. En ese sentido, ha estado trabajando en todo lo que es la estrategia de inversión, de internacionalización turística, de desarrollo de exportación y de consolidación de marca país, en la que ha contribuido a crear la estrategia gastronómica con marca país Colombia. Actualmente asesora a empresas de turismo, escribe en medios de comunicación como es Quién, Qué o Foodie, y es responsable como independiente en diversos eventos gastronómicos. Me gustaría reseñar aquí un aspecto muy interesante y es su participación en Platos Sin Fronteras, una organización sin ánimo de lucro que busca el cerrar la brecha de desigualdad en aspectos gastronómicos en las comunas de Medellín, en su país. Muchas gracias, Verónica, por participar con nosotros y asimismo María José también por sumarte a este equipo. Bueno, bienvenidas, nos encontramos, luego participan en el coloquio y continuamos con quien va a ser la conferencia de presentación, que ella es María del Pilar Leal Londoño. Decir en primer lugar que María del Pilar es una estrecha colaboradora de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, una persona que ha participado con docencia en distintas ediciones del curso especialista de gestión enoturística y análisis sensorial de vino, se viene desarrollando en Canarias por esta cátedra y que precisamente en estos momentos nos encontramos en su 7ª edición. Y ella es fundamentalmente un papel muy relevante como directora y coordinadora de máster y posgrados de SET de la School of Tourism and Hospitality and Gastronomy de la Universidad de Barcelona. Todo una, digamos, institución de referencia en el turismo, la hospitalidad y la gastronomía. Y le dejamos a Pilar desde esa parte continental de nuestro país, la presentación que nos va a hacer, que lleva el título del enoturismo frente a esto que estamos viviendo, que no es otra cosa que contextos dinámicos e inciertos. Muchas gracias, Pilar, por tu disponibilidad, por estar otra vez con nosotros y por abrir, digamos, el marco de lo que es la discusión, el debate, el coloquio que esta tarde queremos tener en esa clave femenina en torno al enogastroturismo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, y gracias por la presentación, la introducción. Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Si me lo permitís, voy a empezar entonces a compartir pantalla, ¿vale? Para que podáis ver un poco, a compartir con todos la presentación. En principio diría que ya podéis ver la presentación.
con lo cual espero que se me escuche perfectamente. Intentaré también, bueno, lo primero es evidentemente agradecer a la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de la Universidad de La Laguna a la invitación a poder participar, con una responsabilidad enorme, como lo es abrir, esta discusión, este debate, compartiendo mesa además como diríamos, con una serie de mujeres absolutamente inspiradoras y bueno, para tratar uno de los temas que he querido abordar un poco en clave, llamémoslo no solamente femenina, sino en clave tal vez optimista. Espero que esta presentación que he titulado El enoturismo frente a contextos dinámicos e inciertos, pues pueda un poco dar algunos puntos de discusión y debate. Dicho esto, pues sé que estáis todos en casa, ¿no? Cómodos o cómodas, eso esperamos, que ojalá tengáis una copa de vino con cada uno y cada una de vosotras y que además de que estéis cómodos o cómodas, esta presentación y esta mesa redonda, pues un poco se viva tal vez como una película, ¿no? Una película en la cual os presentaré y luego con la mesa redonda también trabajaremos en la línea bueno, hay un objetivo claro que será la discusión. Os presentaré unos datos globales, unas oportunidades y unos retos con base en este escenario dinámico e incierto, ¿no? Yo la primera pregunta sería, bueno, ya que estáis en casa, a lo mejor, oye, con la copa de vino, pues lo interesante sería que nos planteásemos más en un contexto actual el que quiero aprender. Tal vez que nos sintamos no como un niño o como una niña con esa avidez y con esas ganas de aprender y de descubrir, con la curiosidad, ¿no? Por tanto, ¿qué quiero aprender de esta charla? Sería mi primera reflexión para trasladar a todos y todas que estáis en casa siguiendo esta transmisión. ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy? Básicamente con este escenario canario maravilloso, con este paisaje viticultura, llamémoslo así, paisaje cultura del vino. El objetivo de la sesión básicamente es ofreceros una visión global y muy general sobre el impacto del COVID en el enoturismo, pero también con el ánimo de contribuir a lo que sería la reflexión, evidentemente, pues al debate, a la inspiración en muchos casos en estos tiempos de pandemia. Por tanto, también este debate tendrá esa clave no solamente en términos femeninos, sino también un poco de debatir y discutir y reflexionar en torno a lo que sería el enoturismo. Por tanto, y siguiendo con este símil, tal vez de las películas, ¿no? De estar en casa, en un sillón, en un sofá, en una mesa, viendo esta presentación, quiero trasladaros también y un poco utilizando esta película, no sé si la habéis visto, pero aquellos que no la habéis visto, es una película de Matt Damon, ¿no? Aterriza en Marte y se enfrenta a diferentes vicisitudes. Por tanto, esta primera escena, y haciendo el símil con la película, es un poco, en la película es en clave también optimista, es decir, pasa diferentes vicisitudes, pero es capaz de adaptarse a ese entorno diferente, absolutamente inexplorado, en momentos absolutamente difíciles que le permiten al final vivir y sobrevivir. No quiero ser un spoiler de la película para los que no la hayáis visto, pero en cualquier caso, esa primera escena planteo yo una mirada global en términos de datos, es decir, para nadie era un secreto, 2019, bueno, el 2020 se planteaba como esa proyección absolutamente increíble en cuanto a llegadas de turismo, llegadas internacionales a nivel global. Estas eran las proyecciones que hacía para el 2020 la Organización Mundial del Turismo, alrededor de 1.400 millones de viajes, y veíamos un rápido crecimiento y pensábamos que esto, hablamos de turismo masivo, de overtourism y turismofobia, y nos planteábamos un poco que no nos iba a llegar este Armagedón y esta bueno, racha, llamémoslo así, ráfaga que nos ha movido a todos nuestras estructuras y nuestros esquemas. Por tanto, las catastróficas y catastrofistas, seguramente la palabra apocalipsis por muchos de nosotros o de vosotros ha pasado por la cabeza durante estos tiempos entre el asalto al Capitolio y toda esta historia, seguramente que os lo habéis un poco planteado. Por tanto, vivimos, y utilizo este entorno VUCA, que creo que define muy bien, el entorno VUCA ya se hablaba en términos de management, de business, se hablaban de entornos en los cuales nosotros vivimos y que las empresas y en general las organizaciones e instituciones tenían y tendían un poco, tenían que enfrentarse. Por tanto, nos enfrentamos a un entorno volátil, ambiguo, incierto y absolutamente complejo. En ese entorno complejo, incierto y ambiguo, hay un conjunto del enoturismo. Si cogemos un poco la definición, y he querido tomar la definición de estos autores, es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que están interconectados con la región y con el destino.
En cuanto a intangibles, es decir, haré un poco el foco en lo intangible, que yo creo que en términos de pandemia y en medio de este contexto absolutamente dinámico, cobra un papel importante. También quiero hacer énfasis en lo que serían estas interconexiones con la región y con el destino, como definición básica. Por tanto, el enoturismo reúne dos aspectos fundamentales, ¿no? Ese oinos, del vocablo griego, ¿no? Que significa vino, y turismo, tour, que viene de la palabra francesa, ¿no? Tour significa como también tornare, volver a ese punto de desplazamiento. Por tanto, hablaríamos que hay un desplazamiento y una motivación principal, digamos que podría estarse dada por el vino y por la cultura del vino. Aquellos que quieren desplazarse de su lugar de residencia y encontrar en esas motivaciones también el vino como una de las principales motivaciones. El impacto global del COVID, así como una mirada global y siguiendo un poco con la idea de las películas, si habéis visto esas películas de Batman y veíamos un poco aquí, le llamaríamos el acertijo, ¿no? Que siempre hace preguntas. Parte de las preguntas que nosotros nos hacemos, estamos en un tiempo de preguntas que en muchos casos no tenemos respuesta. Pero siguiendo un poco en el ámbito un poco de las preguntas, estas son las preguntas que normalmente los estudios que están buscando conocer cuál es el impacto del COVID en el enoturismo se están haciendo. ¿Cuál es la facturación o cuál fue la facturación de su bodega en el año 2020 en comparación con el año anterior? ¿Cuál es el nivel de visitantes internacionales? ¿Cuándo volverá a la normalidad su actividad enoturística? ¿Cuál será la inversión de la bodega? ¿Cómo se ve el desarrollo del enoturismo? Es decir, una serie de preguntas que de momento todavía para muchos de vosotros en términos de pérdidas y en términos de facturación seguro tenemos respuestas, pero en términos de cómo vemos el enoturismo en 10 años tal vez todavía no las tenemos. Lo que sí que quiero presentar es, bueno, vamos a analizar alguna de esas preguntas en clave de otros estudios que se han desarrollado y que se han presentado en el año 2020. Uno de ellos tiene que ver con el Wine Tourism, hace una serie de encuestas a 1.203 bodegas de 34 países. Y este otro estudio lo realiza Roberta Garibaldi, experta también en enoturismo, en el caso italiano, y lo realiza en el marco también, bueno, en colaboración también, digamos, en el marco de una think tank, de una consultora, y lo presenta como datos en lo que sería un webinar que ella realizó sobre enoturismo. En cualquier caso, si comparamos los dos datos, quiero que os fijéis que la pregunta era cuál fue la facturación de su bodega de enoturismo durante el 2020 en comparación con el año anterior. En esta encuesta que de las 1.203 bodegas, pues mencionaba la mayoría entre un 50 y un 80% de pérdida de la facturación con relación al año anterior. Y si nos fijamos en el estudio también de Roberta, vemos que aquí un poco planteaba esa columna roja, en términos un poco globales, plantea que es más del 70% de las bodegas que ya había encuestado, que formaban parte de esa red think tank, de estos 9 países, entre ellos Italia, España, Portugal, Francia, entre ellos me refiero, planteaba también que más de un 70% de las pérdidas, es decir, más o menos hay una relación entre lo que las bodegas en general están perdiendo en términos de facturación con relación al año anterior. Si nos fijamos en esta otra figura, y es aquí he retomado una pequeña encuesta que desde la cátedra se había lanzado a algunas bodegas de Canarias, estas bodegas las que han respondido, los datos son muy importantes, a veces pensamos que nos envían encuestas, pero al final estas encuestas lo que ayudan es a tomar decisiones, ¿no? O por lo menos a hacer un panorama que nos permita luego tomar decisiones de manera individual. Por tanto, si trasladamos la misma pregunta en el caso de esas 8 bodegas que han respondido, en el caso de estas bodegas canarias, también tienen unas relaciones y también manifiestan que la mayoría de su facturación, las pérdidas se encuentran entre un 50 y un 80%. Es decir, estas bodegas han respondido que esa pérdida está entre el 50 y el 80% de facturación con relación al año 2019. Si planteamos otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la caída de visitantes internacionales en su bodega en comparación con el 2020 y 2019? En el caso de esta encuesta, es decir, de la de 1.203 bodegas, vemos que también la mayoría dice, pues más de un 90% de visitantes internacionales, en conjunto 34 países, manifiestan estas bodegas que han perdido esos visitantes internacionales. Si lo comparamos con Canarias, un poco para hacer un poco esta relación, vemos que aunque sean 9 bodegas, 8 bodegas las que responden, vemos que más del 3% de estas bodegas, de esas 9, manifiestan que más del 50% de esa caída de visitantes internacionales con relación al año anterior. Es decir, no es tan acusada la caída en el caso de Canarias con relación a lo que sería esa encuesta global. No obstante,
es importante la caída, sin lugar a dudas, derivado del COVID. Es decir, no he querido centrar la presentación en hablar del COVID porque me refiero al COVID, de qué es y demás. No sé, algo pasa aquí con mi ordenador que está un poco haciendo algunas tonterías, llamémoslo así. El impacto del COVID en una mirada global, bueno, pues parte también del estudio de Roberta mencionaba cuáles eran las estrategias de marketing adoptadas para compensar esas pérdidas que estaban teniendo con relación al año anterior. Principalmente teníamos la venta online, 76%, las entregas a domicilio, o sea, con el ánimo de compensar esas pérdidas, las catas virtuales, que han sido yo creo que uno de los principales reclamos o estrategias, las tarjetas de regalo para próximas visitas, los clubs del vino, como también una herramienta o una actividad que permitía tener una conexión con estos clientes, las ventas de compra online, pero luego recojo en bodega, y posteriormente unas visitas virtuales a bodegas. Y si vemos, es decir, esa estrategia de marketing, la principal estrategia de marketing adoptada, se centraba en hacer un salto a la venta online. Es decir, aquí la adaptación rápida a la venta online era también parte de, bueno, básicamente de ese reclamo y esa necesidad. No obstante, las entregas a domicilio, este home delivery, porque el enoturismo, a diferencia de otros fenómenos turísticos, recae en un elemento muy tangible que es el vino, ¿no? Y por tanto, esas entregas a domicilio se podrían realizar en muchos casos, ¿no? También vinculadas con la gastronomía. En cuanto a esas experiencias que serían más afectadas por el COVID, vemos un poco que de las mencionadas podrían ser las visitas guiadas dentro de la empresa por obvias razones, las catas de vino dentro de la empresa también por obvias razones en términos de la pandemia, de restricciones de movilidad y de restricciones de aforo, los eventos especiales que no se podrían llevar a cabo también por las restricciones sanitarias, la caída también en los tours y actividades específicas para niños y lo que serían el llevar el turista, ¿no?, al que realice esas cosechas por él mismo, ¿no? Por tanto, vemos un poco, podríamos pensar que esto es con base en las 200 bodegas que han respondido en el estudio de Roberta Garibaldi. Si nosotros nos fijamos también, basándonos un poco en este estudio, vemos que sí que hay experiencias que han crecido más después del COVID. Dentro de esas experiencias que más han crecido, también podríamos pensar, porque se reclaman, ¿no?, actividades al aire libre, los picnics en los viñedos, los picnics, brunch, desayunos, etc., o actividades de yoga vinculadas con los viñedos, catas de vino en los viñedos, ¿no?, en esos espacios libres, y por tanto el enoturismo evidentemente presenta una oportunidad a la hora de poder hacer uso de estos espacios al aire libre, porque además forman un componente básico del enoturismo. Y lo que vemos un poco en esta segunda línea serían como cuáles son esas oportunidades. Continuando un poco con esta historia de lo que sería el viaje a Marte, pues veríamos una escena, qué oportunidades se le presentarían al actor, pues qué oportunidades también se nos presentan a nosotros. Si recordáis, o no bueno, pero espero que lo recordáis, pero para aquellos que a lo mejor no lo recuerdan, en el 2017, una de las principales regiones vitivinícolas en el mundo, Napa Valley, sufrió uno de los peores incendios de la historia. Vemos un poco, bueno, cientos de hectáreas fueron afectadas, no todas las bodegas fueron afectadas, una parte importante de las bodegas fueron afectadas, pero lo peor en toda esta un poco catástrofe vinculada con estos incendios devastadores era la imagen que se proyectó en términos de los turistas tenían miedo de volver, no sabían qué se iban a encontrar y por tanto, bueno, efectivamente afectó lo que sería la imagen de la zona y de la región en cuanto a permitir la movilidad de turistas, efectivamente impactó. Lo que vemos un poco aquí, bueno, algunas de las noticias que salían, bueno, 13 muertos murieron en este episodio de estos incendios devastadores. Lo que vemos también es que en el caso, por ejemplo, español y eso, el sector del vino, es decir, no es la primera vez que se enfrenta a una crisis. La filoxera también afectó a muchas bodegas en términos inclusive de devastar completamente su producción. Por tanto, si os fijáis un poco en esta noticia, mencionaba un poco, bueno, ataca los viñedos, pero dice, fue una ventaja para España, pues cambió la actividad industrializadora de manera eficaz. Es decir, al final, eventos de crisis permiten en muchos casos la innovación y es una oportunidad justamente para innovar, ¿no? En determinados momentos es una oportunidad para innovar. Del caso, recuperando el caso de Napa Valley, de esos fuegos devastadores en el 2017,
¿qué podemos aprender? O sea, yo creo que todo un poco lo intento plantear en clave de qué podemos aprender. Pues ellos, evidentemente, hay un proceso que se requiere de recuperación, que puede, en este caso, un corto, medio término, en términos de la pandemia que vivimos, seguramente esa recuperación tardará, y luego tal vez en la parte de debate podemos discutir en cuánto se espera qué, pero en el caso de Napa Valley, una de esas principales acciones fue trabajar juntos, es decir, trabajar con bodegas, entre bodegas y trabajar de manera intersectorial con empresas turísticas, de manera que no se viese de manera aislada, sino como una región con la capacidad un poco de renacer. Por tanto, aquí trabajaron en términos de publicación y comunicación, reapertura también de lo que sería el destino de manera conjunta, el foco en el turista local antes de llegar al internacional, o sea, entendieron básicamente que toda la publicidad y la comunicación tenía que volcarse al turista local antes de hacer promoción a turista internacional, desarrollar un plan de comunicación, y parte de esos procesos de aprendizaje que comparten es que hay que desarrollar un plan de comunicación para cuando se normalice la situación y comunicarlo de manera masiva, es decir, no esperar a que pase, o ya que pase la vacuna para poder desarrollar este plan de comunicación, sino tenerlo ya preparado para poder llegar a esas bases de datos de nuestros clientes. Y hacer uso de esas bases de datos de clientes, es decir, explorarlas, trabajarlas, conocerlas y mantener evidentemente el contacto con el cliente tanto nacional como internacional. Por tanto, aquí hay elementos para aprender, hay un sector que es resiliente, yo creo que esa palabra también nos debería quedar, el sector del vino es resiliente, el sector turístico también lo es, por tanto encontramos una buena oportunidad. Continuando con las oportunidades, evidentemente la tecnología se ha convertido en una oportunidad, ya lo veíamos con las estrategias de marketing aplicadas, un poco en términos de, oye, venta online, el click and collect, son algunas de las opciones, por tanto la tecnología es una herramienta de captación, promoción, comunicación y fidelización más que nunca. La presencia en Internet se convierte en un elemento fundamental porque nuestros hábitos, y tal como lo estamos viviendo ahora, nos están llevando justamente a estar cada vez más tiempo y acostumbrados a vivir webinars, a hacer catas virtuales, a estar buscando aplicaciones y demás. Por tanto, la tecnología sin duda es necesaria. Es necesaria entender para qué también quiero aplicar la tecnología, qué herramientas existen y cómo aplicarlas. Esto digamos que es lo básico, ¿no? Luego encontraríamos que la oportunidad, es decir, hay unos nuevos hábitos de los turistas y por tanto tenemos que aprovechar esos nuevos hábitos a nivel social, es decir, el miedo al contacto con otros, el miedo al contagio, el miedo hace pues que las bodegas puedan ofrecer evidentemente actividades para grupos pequeños, espacios al aire libre, aprovechar esas actividades outdoor. Lo que sí será importante es tener protocolos sanitarios absolutamente definidos y claros para el turista, es decir, no podemos mentir y decir que todo está bien, sino tener, bueno, entendemos las circunstancias y somos capaces de generar y establecer unos protocolos claros a nivel sanitario. Y por supuesto las actividades al aire libre, que todos queremos ahora salir y estamos pensando en cuándo podemos hacerlo, ¿no? Por tanto, aquí encontramos que el enoturismo es una respuesta a esta necesidad. Otra de las oportunidades, turista local y de proximidad, reconectar con las bases de datos de los clientes a través del CRM, trabajar es entender qué es lo que requiere mi cliente y cómo puedo comunicar de manera absolutamente personalizada para poder reconectar todo el tiempo con estos clientes. Otra de las oportunidades es el trabajo colaborativo, cooperativo, sin duda. En una presentación que hice, recuerdo, en el 2018 ya mencionaba, hoy el trabajo con las bodegas es absolutamente importante, pues el trabajo entre bodegas ahora, hoy en día, más que nunca es necesario, el tener sinergias. Y solo por recordar, cuando hice esto ya en 2017-18, este dato era, por ejemplo, para la implementación de actividades turísticas, esto es una parte de una encuesta bodegas a nivel nacional, bueno, peninsular, insular. La pregunta era si interactuaba con otras bodegas o empresas del sector. Y aquí el 53,3% de las bodegas mencionaban que algunas veces interactuaban. Si nos centramos, por ejemplo, en el caso canario, solo por hacer una relación, si la misma pregunta al aplicarla, y si recordamos, también forma parte de un estudio que hice,
pues la pregunta era si interactuaba con otras bodegas o empresas del sector, y en el caso canario inclusive era menor, algunas veces, es decir, no siempre. Pues ahora es imperativo, es decir, tenemos que trabajar, y seguramente María José más adelante en la mesa nos dará también muchas más pistas de cómo trabajar de manera conjunta, de allí que salga el tema de los clústeres de trabajo cooperativo, de entender que nos enfrentamos todos al mismo problema. En esa tercera escena, y ya un poco ya estoy llegando hacia el final de la presentación, serían cuáles son los retos. Dentro de los retos, sin lugar a dudas, es la adaptación. Muchas de las bodegas y muchas de las empresas turísticas y de enoturismo han sido rápidas en la adaptación, pero no es suficiente. La agilidad para adaptarnos a estos cambios constantes es absolutamente primordial. Y adaptarnos no solamente a la tecnología, sino a las normativas, adaptarnos a esos nuevos hábitos, a esas nuevas preferencias, ser hábiles en esa adaptación. Y por supuesto, no intentar ofrecer, oye, ahora veíamos antes algunos de los datos de estrategias de marketing o de estrategias del uso de la tecnología que hablaban de las catas virtuales. Claro, si todos al final ofrecemos catas virtuales, ¿qué plus estoy dando que es diferencial, ¿no?, en esos procesos también de adaptación? Para mí uno de los retos es ese aprendizaje, entender aquello que se dice long life learning, entender y aprender todo el tiempo, y entender, por ejemplo, pues formarnos en temas de digitalización, formarnos en cómo innovar, formarnos en un conocimiento constante y permanente es absolutamente necesario. Más que nunca, la formación online, virtual, gratuita, en muchos casos está allí. Por tanto, está en nuestras manos conocerla, y sin duda este es otro de los hábitos que está para quedarse, es decir, nunca vamos a dejar de aprender, y por tanto siempre nos tenemos que formar en estos cambios, porque además los cambios son absolutamente abruptos y disruptivos. En cuanto a otro de los retos serían las alianzas, ¿no? La cooperación es fundamental también, y ahora más que nunca, insisto, las alianzas a nivel público-privado, privado y intersectorial. Y lo último, que sería esta reflexión final, y con eso también intento ya centrarme y acotarme en lo que sería el tiempo, es la reflexión final, que estaría otra vez retomando el concepto de enoturismo. En cuanto al concepto de enoturismo, volví al inicio de la presentación, os decía, bueno, esta definición es un conjunto de atributos tangibles e intangibles. La intangibilidad en el enoturismo, sin lugar a dudas, cobra un papel importante, pero la ventaja del enoturismo es que tiene esa tangibilidad, ¿no? Desde el vino, la botella, yo puedo enviar a casa el producto, y en lo intangible puedo generar experiencias outdoor vinculadas también con mi producto tangible. Por tanto, aquí también la interconexión es absolutamente fundamental, pero esa interconexión con el territorio, con quienes formamos parte de ese territorio, permitirán evidentemente tener destinos mucho más competitivos, destinos, regiones mucho más competitivas, y evidentemente permitir que ese enoturismo facilite esa movilidad, o por lo menos ese viaje, esa historia, ese storytelling también que se requiere, que es necesario contar cada bodega, cuál es su historia, cuál es ese valor diferencial. Y dicho esto, la última reflexión es cuáles serían esas preguntas. Es decir, yo creo que aquí un poco para poder cerrar lo que sería bueno, la presentación, es también plantear en clave una serie de preguntas. Algunas de las preguntas es, y si tuviésemos ahora, si pudiésemos responderlas, cada uno tal vez en casa podría a lo mejor responder, ¿qué aspectos cambiarían o cambiarán de mis clientes en los próximos 3 a 6 años? Es decir, inclusive en los próximos 12 meses podría plantearme, ¿qué aspectos de mis clientes, de los que me han visitado, van a cambiar? ¿Cómo voy a satisfacer esas necesidades, tanto de los clientes actuales como de esos clientes futuros, entendiendo este cambio al cual nos hemos enfrentado debido al COVID? ¿Cómo puedo competir en un mundo post-vacuna? Claro, a lo mejor no hay un mundo post-vacuna, a lo mejor la vacuna va a ser parte de nuestras vidas. Bueno, pues, ¿cómo puedo realmente ser competitivo cuando tengamos la movilidad, cuando la gente esté vacunada, cuando tendremos que ser capaces de dar respuesta a ello? Por tanto, ¿cómo puedo ser competitivo en ese mundo en el que tengo que anticiparme? Hablaba antes de agilidad, pues aquí forma parte un poco de esa agilidad. También otra vez retomar, y la pregunta es, ¿qué me hace único? ¿Qué me hace especial? ¿Cuál es esa historia que yo puedo contar que está detrás? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Y qué me hace diferente de los demás? Pero sobre todo, ¿cómo puedo cooperar y en esa diferenciación generar destinos, regiones competitivas capaces de ser atractivas en un mundo en el cual evidentemente las vacunas jugarán un papel importante?
¿Cuál es, por tanto, y aquí también animaros a todos y todas, y yo creo que no solamente para los que os dedicáis al enoturismo, sino en general a cualquier persona que al final tenga una empresa, es cuál es ese plan estratégico de cara a mi postvacuna, es decir, cuáles son esas estrategias que yo tengo planteadas, cuál es mi objetivo, tengo que revisar mi visión, tengo que revisar mi misión, cuáles son esas actividades, ¿no?, estratégicas. ¿Cuál es el plan estratégico, no solo post-vacuna, sino cuáles son mis retos estratégicos? Dentro de ese plan estratégico, ¿cuáles son esos retos que yo debo priorizar a la hora de ponerlos en práctica? Y sobre todo, ¿cuál es ese plan de comunicación que tenemos? No podemos esperar a que pase mucho tiempo, sino tenemos que ya estar estableciendo ese tipo de plan de comunicación para mis clientes, para tener que posicionar en este mundo también virtual que es complejo, pero necesitamos evidentemente tener unas herramientas claras y unos planes de acción absolutamente claros que me permitan competir en un entorno dinámico, volátil y complejo. Y con ello, pues agradecer nuevamente la invitación a poder abrir esta mesa de debate. Sin lugar a dudas, planteo algunas de las preguntas, pero sin lugar a dudas con mis compañeras de mesa saldrán muchas otras. Y cualquier cuestión que queráis compartir, pues aquí os dejo mi mail de contacto. Nuevamente agradecer vuestro tiempo. Ahora dejaré de compartir para dar paso, en este caso, a continuar pues con la mesa. Dame un segundo aquí para un poco dejar de compartir la pantalla y entonces ya os daré paso. Ya, bueno, pues gracias a todos y todas y salud. Muchas gracias, Pilar, María del Pilar Leal, extraordinaria presentación, llena de provocación, de sugerencias, de preguntas iniciales y de preguntas finales, de más preguntas, y haciendo, digamos, un extraordinario recorrido para terminar en las perspectivas que nos tenemos que plantear. Supongo, a mí me ha generado, digamos, muchas inquietudes, supongo a quienes nos oyen y participan en esta sesión, asimismo, desde ese inicio de ese entorno VUCA que define, ¿no?, desde los impactos del COVID en ese proceso de facturación, clientes, perspectivas, cambios de actividades y productos, hasta el enfoque de las oportunidades y los retos, ¿no? Reto que en Canarias, en cualquier parte, siempre lo tenemos como una parte del debe, que es lo colaborativo, lo cooperativo, este aspecto fundamental de establecer estrategias basadas en alianzas, sin olvidarnos de todo lo que es todo el proceso de digitalización. Y al final nos devuelves al territorio, nos devuelves al destino, al sitio concreto, a las personas, a los paisajes, a esto que definías como el storytelling a partir de valores diferenciales. Muchas gracias por esa extraordinaria presentación, que es el marco perfecto para iniciar este cuadro de diálogo, al que al final te incorporas en la parte de debate. Y este coloquio, este conversatorio, lo va a dirigir Irina Martín Gualo. Irina es una persona de la casa, podemos decir así. Ella ha sido, digamos, una extensa colaboradora en docencia con la cátedra en los campos de diseño de experiencias turísticas en distintos formatos de formación. Ella es la directora técnica de Canariana Slow Wife. Es consultora ecoturística, especializada en aspectos que tienen que ver con interpretación ambiental, y lleva pues 2 décadas desarrollando, digamos, todo un elenco de proyectos. Dispone de una amplísima formación interdisciplinar, tanto como consultora de ecoturismo como consultora de medio ambiente. Tiene, digamos, un conocimiento territorial de Canarias vastísimo, diría, en distintos tipos de proyectos ecoturísticos, alimentarios y gastronómicos, por citar algunos de ellos. Ha estado, digamos, desarrollando manuales de buenas prácticas en Tenerife, en Fuerteventura, arrancando estrategias de conservación del territorio en diversos entornos, en los parques rurales de la isla de Tenerife, por decir algunos de ellos. Ha estado desarrollando proyectos como Delicatessen en Tenerife, con programas de rutas, o en otro campo, rutas en el contexto de wellness dentro de los sellos turísticos del Volcanic Experience en Tenerife. Por lo tanto, digamos, todo un cuadro de
de conocimiento muy arraigado al territorio y muy en el cuadro de lo que esta tarde queremos interpretar con el excelente panel que nos acompaña. Muchas gracias, Irina, y dejamos en directo a este panel de 4 expertas internacionales en esta materia. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Carlos, por esa presentación mía y de las compañeras. Y gracias a Pilar por esa fantástica conferencia, de la que extraer muchísimas cosas y que además esperemos que en este debate pues, podamos ahondar más. También bienvenida a Valentina, María José y a Verónica. Esperando pasar un buen rato aquí para que podamos extraer cosas muy interesantes esta tarde. Yo decir más que nada que me encanta que hoy en este diálogo, sin quererlo, todos seamos mujeres. No porque vayamos a hablar desde el punto de vista de nuestra condición femenina, sino porque dentro de sectores hasta hace relativamente poco tiempo tradicionalmente masculinos, especialmente el enológico y el gastronómico, que hoy por hoy exista un gran número de mujeres liderando y desarrollándose profesionalmente dentro del sector enogastroturístico en todo el mundo, es un inmenso orgullo porque significa que se han podido romper barreras y los conocimientos, habilidades y actitudes de cada persona puedan estar disponibles independientemente de su sexo y para que el sector se continúe desarrollándose. Pero aunque el diálogo no vaya enfocado en absoluto desde el punto de vista femenino, sino desde el punto de vista totalmente profesional dentro del sector, sí que me gustaría empezar preguntándoles si han llegado a tener alguna dificultad o rechazo dentro del sector por ser mujeres. Y si también eso es notable dependiendo de las regiones o lugares del mundo, ya que muchos de ustedes han viajado y puede ser que lo hayan notado o no, ojalá sea que no, pero ¿realmente han sentido alguna dificultad, algún rechazo? Por ejemplo, tú, Pilar, ya que continuamos contigo, ¿has notado eso? Claro, yo te puedo hablar desde Gracias, Irina, por la intervención y gracias también, Carlos, por los comentarios. Es decir, lo que me dedico, docencia, investigación desde la universidad, evidentemente en turismo y el sector, hablo también del sector turístico, pues evidentemente es un sector masculino y los datos están allí, es decir, esto no es una cuestión, digamos, un secreto a voces. En mi caso particular personal, es decir, no puedo decir que en algún momento haya sentido algún tipo de rechazo, por el contrario, pero claro, me muevo en un ámbito que no es propiamente el vinculado directamente con la producción de vino, ni mucho menos, sino en el ámbito científico, de investigación, de docencia, y por tanto, afortunadamente, desde mi punto de vista, pues no es así. No quiere decir con ello que los datos, y también por investigaciones que he desarrollado, los datos, desafortunadamente, en el ámbito, no solamente el turístico, sino en general, en todos los ámbitos, demuestran que, evidentemente, las mujeres tienen un papel digamos, no tan protagónico ni tampoco tan retributivo en términos de retribución como los hombres. Muy bien, muchas gracias. Y Valentina, ¿cuál ha sido tu experiencia? Además que has viajado bastante, que has visitado muchos lugares, ¿realmente has notado posibles dificultades o rechazos por ser mujer? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Irina, contestando un poco a tu pregunta, afortunadamente no he tenido hasta el día de hoy trabas por ser mujer, todo lo contrario. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Pilar, que es un sector regido por los hombres, pero en este caso, lejos de que eso me haya cerrado las puertas, todo lo contrario, me he encontrado con un mundo muy amable, totalmente abierto y realmente con gente que ve mucho más allá del género, ve más bien como las capacidades de la persona, aprecian a una persona por su trabajo, quizás por sus ambiciones, por lo que ha demostrado más allá de su género. Entonces, para mí específicamente ha sido todo lo contrario.
Sí es cierto que me gustaría tener alguna colega más, ¿no? De género femenino. Creo que realmente pero afortunadamente se ha creado, se llama Mujeres Sin Taninos, liderado por mujeres y que agrupa a todas las mujeres de la industria del vino en México, desde el área de comunicación, pasando por el área de producción y, por supuesto, tomando en cuenta el área de enoturismo. Entonces, creo que poco a poco vamos a tener un poquito más de protagonismo. Perfecto, pues muchísimas gracias, me alegro de que sea así. Y bueno, a María José, que me queda un poquito más cerquita aquí en Lanzarote, ¿cuál ha sido tu experiencia respecto a esto? Bueno, pues hola, buenas tardes a todos y felicidades, Pilar, por la presentación que me encantó. Bueno, yo puedo decir que la verdad que me siento afortunada porque nunca he tenido lo que es rechazo por el tema de trabajo en ningún sector en los que he estado, y es lo que dice que no es cuestión de sexo, de ser mujer o hombre, es cuestión de ser profesional y no valorar lo que es a la gente por lo que es el sexo, sino valorar a las personas por la profesión. Es verdad que en el mundo del vino, culturalmente, la mujer no estaba bien vista, pero era a nivel cultural, era porque como viraba el vino, o sea, era la historia que teníamos antes. Y por eso un poco la mujer en el mundo vitivinícola estaba como apartada. También es verdad que la mujer empezó pues a trabajar, empezó a meterse pues posteriormente lo que es en la vida profesional, y hay muchos sectores donde todavía cuesta tener lo que es la paridad entre hombres y mujeres, pero me siento afortunada también, o sea, de no haber diferencias por ser una mujer en este mundo. Pues me alegro igualmente, es una gran alegría. Y Verónica, tú, aunque provienes más del sector gastronómico o gastroturístico, en tu caso, ¿es igual que las demás? ¿No has notado realmente diferencia? No, realmente no. Realmente al revés, como estaba diciendo ahorita también, me parece que ha sido incluso más fácil, y creo que no es un tema de género, creo que es un tema de pasión, y creo que también es un tema de uno encontrar química con las personas adecuadas. Entonces creo que no tiene nada que ver con el tema del género. Vale, perfecto. Pues vamos a ahondar un poquito más en realmente lo que nos ha traído hasta aquí. Y es el enogastroturismo, ¿vale? Y antes que nada, me pregunto, ¿por qué y para qué necesitamos el enogastroturismo? ¿Por qué lo necesitan las empresas vitivinícolas? Y el desarrollo socioeconómico de un territorio también puede necesitar de ese enogastroturismo. ¿Te parece, Valentina, que ahora empecemos por ti? ¿Nos des tu opinión respecto a esto? Claro que sí, por supuesto. Yo creo que el enoturismo es fundamental para el desarrollo de una región, y considero que México, a pesar de que no es realmente un productor nuevo, sí es cierto que apenas estamos retomando estas cuestiones enológicas. Potencia mismo. Entonces siempre estamos acostumbrados a descubrir las regiones, sus productos, su potencial a raíz del turismo en general. Así que de alguna manera el enoturismo nos ayuda a dar a conocer maravillosos productos de las regiones, que no necesariamente son focos de turismo, digamos, y cultural, y agroturismo, y ecoturismo, previos a la existencia del vino, del enoturismo. Así que de alguna manera estamos picando piedra para que la gente venga a conocer el producto directamente donde se produce, y de esta manera dar a conocer no solamente el vino tal, que es difícil de transmitir
el producto si solamente lo vemos a partir de la botella. Pero si vienes a conocer el producto más allá de la botella, conoces su paisaje, su productor, su terruño, su entorno, su clima, su etcétera, es muy diferente. Juzguemos el producto, digamos, en copa, ¿no? Es una manera de enamorar al consumidor y verlo de alguna manera como un producto global. Seguramente Verónica nos va a poder platicar un poquito acerca de la importancia de la gastronomía en el turismo. Para nosotros eso ha sido un descubrimiento relativamente reciente a raíz del COVID, porque siempre estábamos enfocados hacia, digamos, la venta de vino en origen, en la bodega, pero a raíz de la crisis del COVID nos dimos cuenta que el vino siempre va de la mano de la gastronomía. Se abrieron como 3 o 4 restaurantes, una región relativamente pequeña, porque son solamente 30 productores, gracias a la cuarentena. Entonces, creo que es algo que te da a conocer no solamente el vino, el paisaje, sino también la gastronomía y la cultura. Muy bien, muchas gracias, Valentina. Verónica, ¿para qué necesitamos el enogastroturismo? Además, desde tu experiencia más gastroturística, ¿para qué lo necesitamos? Pues mira, la gastronomía es una forma de aumentar la identidad en los lugares, es una forma de acercarse a la cultura local, es una forma de conocer cómo realmente viven las personas que habitan en ese territorio. Entonces es una forma que no solo atrae turismo, sino que también tiene unas implicaciones y unas connotaciones positivas para el entorno. Entonces, en la medida en que las personas visitan un país a través de su gastronomía, no solo conocen más de la cultura del país, sino que ayudan a esas economías locales. Fomentan también el sentido de pertenencia y la identidad que cada una de esas comunidades tiene, y se genera también un entorno positivo para los agricultores, para los productores, para todas las personas que trabajan alrededor de esa cadena. Entonces los efectos son muy positivos y digamos que no es solamente una forma de atraer turismo, sino que también es una forma de generar ingresos y recursos para las personas de las comunidades. Muchísimas gracias, Verónica. Y Pilar, tú desde tu perspectiva, más desde la docencia y la investigación, ¿qué nos puedes aportar respecto a por qué necesitamos el enogastroturismo en el sector? Gracias, Irina, por la pregunta. Me podría quedar más de una hora hablando del por qué. O sea, tengo millones de razones que ya mis compañeros las han comentado, pero tengo un millón de razones más, pero bueno. Evidentemente el enogastroturismo, ¿por qué se necesita? O sea, y con base también en algunos datos, cuando hicimos también algunas las encuestas, por ejemplo, las bodegas del hierro, o sea, el 71% de las bodegas mencionaban que habían aumentado sus ingresos por incorporar actividades turísticas a sus bodegas. Y como parte de ello, o sea, eso es un ejemplo muy claro, pero al final, como lo mencionaba también Verónica, el enoturismo y el enogastroturismo y el turismo gastronómico, gastronomía, vino, pues van de la mano, evidentemente en contextos europeos, mediterráneos, pero también ya cada vez más en otro tipo de contextos territoriales. Evidentemente permite transmitir el patrimonio, inclusive bueno, la gastronomía y el vino también forma parte de ese patrimonio intangible de las culturas, o sea, es capaz de transmitir cultura, por tanto, permite también la integración de diferentes actores en términos también de intersectorial, es transversal, permite, como me lo mencionaba también Verónica, preservar la identidad de muchos territorios, diversificar ingresos y diversificar economías. Es decir, evidentemente hay un listado del por qué desarrolla inclusive territorios, y parte un poco de lo que de la denominación de desarrollo local incluye que tú tengas por las mismas comunidades o por la misma cultura, por el mismo territorio. Y el enoturismo y el enogastroturismo al final permiten que muchas pequeñas y medianas empresas que conforman el tejido, básicamente el tejido empresarial del sector enoturístico y turístico y enogastroturístico,
al final son representativas, permiten que se promuevan este tipo, digamos, de alternativas como una manera de diversificar ingresos y evidentemente tiene aspectos ambientales porque también puede contribuir a la sostenibilidad ambiental, contribuye a desestacionalizar la oferta en términos turísticos, contribuye hoy en día a lo que sería desestacionalizar inclusive elementos de la pandemia, es decir, a desconcentrarlo, a buscar a hacer esa reconexión con la naturaleza, ¿no? Por tanto, yo creo que el listado un poco de cuestiones es bastante largo. Yo creo que podríamos quedarnos en el por qué tendrían que apostar por esa diversificación a partir de actividades enogastroturísticas. Vale, muchísimas gracias, Pilar. Y María José, desde tu isla, desde Lanzarote, ¿qué ha supuesto el enogastroturismo y por qué se debe seguir apostando allí por el enogastroturismo? Pues Irina, aparte de que mis compañeras han dicho muchas de las razones, es verdad que viendo lo que es la tendencia del cliente, el cliente lo que busca es experiencias y por eso es muy importante lo que es, yo le digo, vestir al vino, o sea, darle valor de cada sorbo. Entonces eso es a donde queremos llegar y eso lo conseguimos con el enoturismo, que es hacer llegar el turista a conocernos y darle lo que es valor al paisaje y aún así conservar el paisaje gracias al turista que llega y al fin y al cabo pues no deja de ser también una fuente de ingresos también pues para las bodegas. Muy bien, muchas gracias, María José. Evidentemente, nos queda claro que hoy en día el enoturismo puede ser un pilar fundamental, no solo en el sector vitivinícola, sino en el gastronómico, en el sector primario, además. Pero realmente en los territorios con potencial enogastroturístico, necesitamos crear una marca, necesitamos crear algo que nos identifique, aunque en realidad pues se ofrezca un producto entre comillas similar, como podríamos considerar que es el vino. Cada lugar tiene su identidad, pero esa marca, debemos crear una marca y esa marca la debemos crear a medida que evolucionamos o la debemos crear antes. Debe ser individual, regional, nacional, ¿cómo debe ser? Verónica, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinión nos das respecto a eso? Verónica, no se te oye, activa el... Así, sí. Perfecto. ¿Ya me oyen? Sí. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Creo que la construcción debe ser, por lo menos en el caso de Colombia, debe ser una construcción desde país. Creo que el primer paso es crear el producto turístico, porque en Colombia no está considerado como un producto turístico. La gastronomía se ve como un producto transversal, entonces en el caso de Colombia creo que sí debe haber una construcción, digamos, desde gobierno. Y creo que también se debe articular desde las regiones, o sea, las regiones en este momento, por lo menos en Colombia, están empezando a mirar a la gastronomía y empezando a ver cuáles son sus platos típicos, cuáles son sus cocineros de tradición, y es un momento donde cada departamento lo está haciendo, digamos, a su manera y internamente, pero sí debe haber una construcción o debe haber, digamos, un tema que venga desde arriba, o sea, tiene que haber una directriz y una marca construida desde país que baje, digamos, toda la estrategia a las regiones. Muchísimas gracias, Verónica. María José, ¿en Lanzarote existe marca? Si existe, ¿cuáles son las señas de identidad? O si está englobada además dentro de otro territorio más amplio. Es verdad que Lanzarote, lo que es en la zona de la Jeria, tenemos la suerte de tener la Jeria, que es un paisaje único en el mundo, y sí, pero conocemos la Jeria y los vinos de Lanzarote, pero sí es verdad que la gente cuando llega va a ver la Jeria o va a ver alguna bodega, pero no existe esa
unión que se está trabajando ahora entre bodegas, y es lo que habría que trabajar tanto con instituciones públicas y bodegas para lanzar lo que es esa marca, y la gente cuando venga a Canarias o cuando venga a Lanzarote vaya a hacer lo que es la ruta del vino, que no solo vengan a lo mejor a hacer sol, playa, gastronomía, que esté también dentro esa marca de venir a Lanzarote a hacer enoturismo. Muy importante, y hay que hacerla. Yo creo que todavía no está hecha. Vale, perfecto. Muchas gracias, María José. Valentina, en México, ¿existe marca? ¿Tienen alguna identidad? ¿Están trabajando en ello? Es algo que tenemos pendiente, lo hemos estado trabajando, pero realmente creo que es algo que nos ha estado costando bastante trabajo, y me voy a centrar únicamente en la región en donde estoy yo, no en México como país. Tenemos una tradición de producción vitivinícola, pero de alguna manera siempre hemos querido buscar crear una identidad propia. Pero esto nos ha costado mucho trabajo porque tenemos mucha influencia de los españoles. Finalmente estuvieron desde el inicio de nuestra cultura vitivinícola. Entonces, siempre miramos hacia el viejo continente para inspirarnos incluso en nuestras etiquetas, que no corresponden realmente los estilos de nuestras etiquetas o incluso de nuestros vinos con lo que es hoy en día la cultura mexicana. Si vamos a ver un anaquel de vino mexicano, las etiquetas suelen ser sobrias, siempre con un fondo blanco, negro, diseños clásicos, algún paisaje. Cuando México es ruidoso, es rosa mexicano, son colores, son sabores, es cultura. Realmente tenemos mucha cultura propia como para buscar de alguna manera una imitación o algo que fue alguna vez nuestro, pero que hoy en día ya nos desligamos un poco de eso, ¿no? Entonces creo que está bien no olvidar nuestras raíces, pero por otra parte, enorgullecernos de hasta dónde hemos llegado, cómo hemos llegado y lo que nos representa hoy en día. Algo que admiro mucho de las denominaciones de origen de las Islas Canarias, por ejemplo, es que para los que somos de fuera, vemos que las denominaciones pequeñitas o más locales tienen unos nombres un poco complicados, ¿no? Entonces nos hablan a lo mejor de Tacoronte o el Hierro, etcétera. Y claro, para la gente que no conoce las Islas Canarias o que no es de ahí, pues resulta un poco intimidante, ¿no? O ajeno incluso, difícil de pronunciar a veces. Y lo que hicieron con Canary Wine me parece fantástico. Buscaron quién es su consumidor principal. Dijeron que Inglaterra es un proyecto interesante para las Islas Canarias. Le pusieron un nombre pronunciable para ellos, porque no me imagino a un inglés pronunciando Tacoronte. Y con eso crearon un logo que los representa bastante bien, fácil de identificar, el nombre es fácil también, y englobaron las islas en una sola marca, en vez de que cada uno esté luchando de manera independiente con un nombre propio, una identidad propia. Y creo que eso es un gran trampolín para que una vez que posicionen Canary Wine, ya cada una tenga la fortaleza para diferenciarse. Y pasa lo mismo, por ejemplo, en Borgoña. Pues hablamos del vino de Borgoña, ¿no? Pero ya alguien que está familiarizado, pues te puede hablar a lo mejor de Gevrey-Chambertin o denominaciones de origen un poquito más específicas, pero ya para conocedores, que para un consumidor promedio pueden resultar un poquito pues intimidante, ¿no? Aquí en Querétaro hay dos asociaciones relacionadas con el vino que creo que lo están haciendo muy bien. Tenemos la Asociación de Vitivinicultores de Querétaro, que está trabajando actualmente muy fuerte en la identidad de la producción local, y por otra parte Haciendas y Viñedos del Marqués, que está muy enfocada hacia el turismo, pero ya es una identidad absolutamente turística, ¿no? De turismo de romance, el agroturismo, el turismo de las haciendas, que es una de nuestras grandes fortalezas del centro del país, y lo están haciendo muy bien. Entonces diferenciamos la parte productiva exclusivamente a la parte turística, y creo que eso también nos ha ayudado bastante a crecer y a posicionarnos como región.
Muchísimas gracias, Valentina. Está claro que además ver desde la visión desde alguien externo, pues también ayuda a abrir los ojos, porque a veces eso, somos como miramos muy pequeñito y hay que mirar muchas veces a escala local. Pilar, nos quedas tú para que nos des tu opinión respecto a esto. ¿Qué crees tú que...? Mira, yo creo que se han tocado muchos temas interesantes en las intervenciones anteriores, pero para mí hay un tema fundamental, es decir, la marca es un elemento de branding, es un elemento de marketing, es un elemento de comunicación. Yo puedo tener una fantástica, maravillosa marca, pero si no tengo un producto turístico territorial acorde, de nada va a servir. Es decir, ¿de qué me sirve tener una marca si al final yo no voy a tener que ese turista realmente viva una experiencia satisfactoria porque encuentra todo el producto turístico necesario para satisfacer esa experiencia? En el caso de Cataluña, que es uno de los casos que más conozco y a nivel, digamos, que también turístico, las marcas han sufrido uno de los principales problemas, y es decir, primero me tendría que preguntar para qué quiero la marca, es decir, para qué la quiero. En el caso de Cataluña, tenían 10 marcas turísticas y lo que mencionaba Valentina es lo que pasaba, es decir, ¿quién va a conocer y cuando hacen promoción en el extranjero? Pues la marca Maresma. Pues a lo mejor sí está cerca de Barcelona, está muy poco de Barcelona, pero el tema de Maresma pues no es representativo si tú quieres comercializar en un mercado internacional. Por tanto, la marca Cataluña como destino, pues igual es esta suma, ¿no? Es decir, ¿a quién quiero yo comunicar esta marca? Si es un turista internacional, evidentemente en esa microsegmentación de micromarcas no sería la mejor vía. No obstante, creo que evidentemente ya cuando se baje al territorio ese turista que será repetidor, porque lo que buscamos al final es que sea repetidor, oye, si ese turista es repetidor y entiende súper bien nuestro producto, pues a lo mejor esa segmentación, una vez ya es repetidor, tiene sentido de que conozca Tacoronte, tiene sentido, digamos, que podemos explicarles otro tipo de marcas. Pero por tanto, yo lo que creo es la marca es para quién, cuál es el diagnóstico, tengo un producto turístico que valga la pena y que sea realmente capaz de atraer y de que ese turista sea repetidor, me puede dar relativamente una visión a ese mercado internacional, si es lo que yo quiero realmente. O sea, yo creo, y esas decisiones son decisiones que tienen que trabajarse desde la... Perfecto. Pues teniendo en cuenta que parece ser claro que es necesario desarrollar una marca si queremos evolucionar y avanzar. Disculpen, creo que ha habido una pequeña desconexión otra vez. Volvemos. Continuábamos con una nueva pregunta. Decíamos que parece claro que una marca es necesario para distinguirnos, para saber hacia dónde queremos comenzar a avanzar, en qué sentido, en qué línea. Pero me pregunto, para desarrollar esa marca, una cosa es desarrollarla de manera individual, en cada bodega, en cada centro, pero para desarrollar esa marca de manera conjunta es necesario crear redes colaborativas. Esas redes colaborativas, ¿cuáles pueden ser las más eficaces? También lo mismo que antes, a niveles globales, a niveles más regionales, a niveles más locales. María José, ¿qué opinas acerca de esto? Por supuesto que necesitamos la colaboración, es lo que dije antes, es súper importante, o sea, el colaborar, tanto lo que son entre bodegas como bodegas e institución, y para crear esa marca es importante estar unidos y siempre para potenciar lo que es el producto, o sea, fundamental eso, o sea, la unión hace la fuerza y tenemos que estar unidos para lanzarlo al exterior. Es verdad que Lanzarote, lo que dije, se debería de crear también como marca diferenciada por el paisaje que tenemos, que es diferente, pero también es verdad que Canarias como ruta de destino para el vino también es importante. Bueno, ahora le pregunto a las compañeras, pero en el caso de Lanzarote, ¿qué redes colaborativas existen? ¿Lanzarote o Lanzarote con las islas o Lanzarote y las islas con otros lugares?
Ahora mismo estamos metidos dentro de lo que es el clúster de enoturismo de Canarias, o sea, la red de crear lo que es esa marca de enoturismo en Canarias. Pero también es verdad que dentro del enoturismo Canarias cada isla tiene sus particularidades y es importante también, exacto, hacer lo que es dentro de lo que es el enoturismo de Canarias, hacer enoturismo por regiones, por islas. Vale, muchísimas gracias, María José. Pilar, tú que has podido analizar más en un contexto más global, ¿qué redes colaborativas te parecen más interesantes, por ejemplo? Bueno, yo lo primero, antes de responderte a esta segunda parte de la pregunta, tú mencionabas, ¿no?, que si eran importantes, evidentemente son importantes y María José también lo ha ejemplificado, pero mencionaba para mí, es decir, creo en cualquier caso para que las redes funcionen, independientemente de si se quiere crear una marca o no, es que se puedan establecer mecanismos de confianza y de conocimiento, o sea, mecanismos de confianza entre las mismas bodegas y entre las mismas diferentes empresas, es decir, se tienen que generar espacios de interacción donde se genere y se establezca la confianza para poder desarrollar proyectos o participar en un clúster o participar en otras redes en general, ¿no? Es verdad que la OMT, la Organización Mundial del Turismo, está apostando o viene apostando ya desde hace unos años en lo que sería el enoturismo, enogastroturismo, porque al final evidentemente la gastronomía va muy ligada a la cultura del vino. A ver, yo lo que diría más que si hay una red, creo que ahora es como un booming, o sea, una explosión de diferentes redes, asociaciones, organizaciones sobre no turismo y todas apuestan por el fomento de la cultura y de la cultura del vino y del enoturismo y gastroturismo, pero al final creo que cada territorio tiene que ser capaz de identificar cuál es el mecanismo que le permite realmente facilitar una cooperación y una articulación de tal manera que pueda generar productos turísticos acordes a las necesidades del turista que ellos quieren que se funcione más o menos. Interés por fomentar, por participar, pero que cada territorio tiene que ser capaz de identificar cuáles son los mecanismos más adecuados. Muchas gracias, Pilar. Ya aprovecho también y a las demás se lo pregunto, aunque haya ya participado María José. ¿Estas redes colaborativas solo deben ser entre el sector vitivinícola? ¿Deben ser con otros sectores directamente vinculados, el agroturístico, el agrario, cualquier otro sector? ¿Qué crees, Pilar? Aprovecho y te pregunto, y ahora a las demás les incluyo también esa parte. Sin duda, gracias por continuar, pero para no extenderme, lo que diría es, el turismo es un sector transversal, es decir, el vino también pertenece a otro de los sectores, que sería el sector, bueno, agroalimentario y de bebidas, y por tanto son sectores súper transversales, por tanto el trabajo que se tiene que hacer es un entendimiento, desde mi punto de vista, un entendimiento de esa transversalidad y trabajar en redes de cooperación intersectorial, es decir, no ver que somos unos y de aquí, ¿no?, como endogámicos, sino que hay que trabajar también por un intersectorial y de cooperación entre diferentes áreas, evidentemente. Muchísimas gracias, Pilar. Verónica, en Colombia esas redes existen, ¿qué mecanismos se dan? Como muy bien decía Pilar. Las redes existen, pero están, digamos, muy en el sector turismo o en el sector gastronómico, pero falta es unir los dos. Entonces, sí hay redes colaborativas, sí hay, digamos, algunas asociaciones que incluso ahorita pasó algo muy importante con la pandemia y es que se pusieron de acuerdo en el sector turismo para sacar una ley nueva de turismo y aquí hubo incluso también apoyo del sector público. Entonces, sí hay redes colaborativas, pero hace falta, es una unión entre turismo y gastronomía para sacar adelante las políticas y las estrategias de gastronomía y sobre todo con lo que mencionabas ahorita, el tema del agro y el tema de la cultura, que también es importante. Muchísimas gracias, Verónica. Valentina, ¿qué redes colaborativas se dan en México o conoces o crees que se deberían articular? En el caso justamente del altiplano mexicano, las redes colaborativas han jugado un papel fundamental en el crecimiento
y posicionamiento del vino. Existe hace rato una asociación de vitivinicultores de Querétaro desde hace ya más de 10 años, en la cual trabaja muy de la mano con la escuela, somos su brazo educador, y también existe una asociación de haciendas y viñedos de la región que trabaja también muy de la mano de la escuela, pero ya enfocado en el sector turístico. La Asociación de Viticultores de Querétaro, a su vez, trabaja de manera muy estrecha con gobierno, con Secretaría de Turismo, con Secretaría de Desarrollo Sustentable, de Desarrollo Agrario, y esto nos ha permitido de alguna manera posicionarnos como una región productora de importancia en el país y en el mundo. Es decir, sin esta colaboración interinstitucional, tendríamos que hacer un esfuerzo individual desde cada proyecto y sería multiplicar esfuerzos para obtener resultados probablemente mucho más insignificantes. Creo que es indispensable mantener una buena relación entre las instituciones y creo que eso además ha sido la mayor fortaleza de Querétaro como región productora, porque en la Asociación de Vitivinicultores, la verdad es que creo que antes que colegas somos amigos, todos. Nos vemos una vez al mes para tener una reunión del sector, pero más que nada, después de la reunión lo que más disfrutamos es quedarnos a comer todos juntos y a convivir y, como decimos los mexicanos, a platicar. Y eso ha logrado que la unión entre productores así sea fantástica. O sea, realmente nos ha permitido lograr, por ejemplo, hace un par de años el primer festival de vino queretano, que todo el mundo participe en los eventos, que la gente apueste, por supuesto, por la formación. En fin, creo que es indispensable tener esta relación interinstitucional. Perfecto, yo creo que además cada vez queda más claro que son necesarias, incluso a quienes pensaban que no eran tan necesarios, precisamente por lo que tú comentabas, Valentina, que no es lo mismo hacer el esfuerzo solo que hacerlo en conjunto, ¿no? Bueno, vamos a entrar en un tema muy de actualidad en este momento, porque antes de la pandemia ya muchas empresas entendían que para despegar, para mantenerse en el mercado o continuar creciendo, debían tener presencia digital. Muchas lo entendían y había muchas que se negaban, ¿no? O se han negado hasta que llegó la pandemia. Y se han tenido que poner muchas las pilas. Sin embargo, posiblemente todavía haya muchas que no lo han hecho, ¿no? ¿Por qué creen que hay esa reticencia a dar el salto? Sobre todo quizás en este sector, porque sí que aparentemente en otros sectores está como que es más claro esa presencia digital, ¿no? Y realmente me pregunto, ¿es necesario que desde el mundo enoturístico o desde el mundo vitivinícola es necesaria esa presencia digital? Y si es necesaria, ¿por qué cuesta tanto dar el salto? Verónica, empezamos por ti esta vez. ¿Qué crees tú? Sí, bueno, yo pienso que la pandemia obligó a todo el mundo a reinventarse, que es una palabra que a muchos no les gusta, pero sí ha sido importante la tecnología para acercarse a la gente, para seguir, digamos, vigente, para, digamos, en el caso de los restaurantes, muchos siguieron con el tema de delivery, de takeaway, pero pues sin las redes de pronto no hubieran tenido el mismo impacto. Sin la tecnología, digamos, porque muchos a través de su página web también están vendiendo, o en el caso de las reservas. Si tú ves, las experiencias de turismo por lo general se están comprando en online, entonces también te das cuenta que la tecnología es importante y que hoy en día incluso hay personas que no podrían vender sin la tecnología. Entonces, sí hay todavía barreras digitales, pero creo que se están poco a poco derivando de alguna manera. Muy bien, muchas gracias, Verónica. María José, creo que este tema sí que lo tienes muy claro. Y además, eso,
¿por qué está costando tanto dar ese salto a la presencia digital? ¿Y por qué es tan importante tenerla? Hombre, yo creo que falta de formación es el problema. Yo creo que la gente no es consciente de lo que se avecina y date cuenta que el mayor parte de nuestros clientes nos buscan por internet y si no estamos en internet es como si no existiésemos. Entonces, antes es verdad que íbamos a un tour operador, a una agencia de viajes y ahora todo lo buscamos por internet, dónde viajar, dónde comer, qué visitar, cuáles son los comentarios, súper importante, qué se dice de nosotros, muy importante. Y ahí ya el cliente decide dónde ir. Entonces, si no tengo comentarios en internet, si no aparezco en internet, difícilmente nos vienen a visitar. Entonces es súper importante el estar en internet, el tener nuestra página web, que yo digo que la página web es como presentar tu casa, como abrir tu casa, y por supuesto las redes sociales, que son los caminos hasta llegar a tu casa. Es súper importante el estar tanto en redes sociales, en todos los canales y el posicionamiento, lo que es posicionamiento web. En el enoturismo, esta crisis que estamos viviendo ahora, yo creo que es el momento, aunque llegamos tarde, pero bueno, también es verdad que esta parada nos ha hecho también acelerarnos en digitalizarnos y cada vez más las empresas y las bodegas están apostando por esa digitalización porque es la única oportunidad de negocio que están viendo, que es el vender el vino online, que es posible, o vender una experiencia también online. No tenemos que esperar a que el cliente venga a visitarnos y enseñar nuestra bodega porque ya la podemos mostrar por la web, o sea, que el cliente se pueda entrar en la web y vernos y pagar por ello. O sea, entonces, también es otra oferta de negocio. También pueden disfrutar del vino de que hacen el pedido por internet, no tienen que venir a las islas para comprarlo. Entonces, para mí es fundamental y necesario y apuesto a que todo el mundo se forme, que todo el mundo entienda que el que no está en internet le va a costar mucho subsistir. Pero bueno, esto hago un inciso. ¿Esa formación realmente la necesita el bodeguero? ¿La necesita tirar de otra gente? ¿Realmente esa formación por dónde debe ir? Hombre, yo creo que la conciencia, el empresario es el que tiene que decidir de, oye, algo falla en mi empresa y tengo que ver porque antes vendía y ahora no vendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo ampliar? Entonces, tú le puedes explicar, o sea, de que necesitas digitalizarte, pero si el empresario no está abierto a aceptar de que su empresa va mal y que puedes tener una oportunidad de negocio, pues difícilmente podemos llegar. Es muy importante de que el empresario, sobre todo, tenga ese conocimiento de quiero avanzar, quiero innovar, quiero crecer, quiero globalizarme, quiero ampliar mercado. Hay que dárselo, pero es verdad que también tienes que estar abierto a recibirlo. Vale. Muchísimas gracias, María José. Valentina, vamos que ya. Valentina, no sé si en México realmente ocurre, a lo mejor como en otros lados, que hay esa reticencia a dar el salto o realmente están más puestos al día y tienen claro que es necesaria esa presencia digital. México en general es un país bastante tecnológico, a pesar de las desigualdades. Cuando tengo de ir a España me doy cuenta que no viven con tanta adicción a la pantalla como nosotros. Estamos acostumbrados a vivir con el móvil en la mano, la computadora siempre viaja con nosotros y realmente somos muy adictos a pasar una gran parte del día en la computadora o cualquier pantalla, ¿no? Entonces, este cambio digital o la digitalización de las empresas enológicas ha jugado un papel fundamental ya desde hace tiempo, pero es cierto que teníamos la materia de alguna manera un poco olvidada hasta que llegó la pandemia y de alguna manera no fue tan difícil para muchas empresas dar el brinco hacia la digitalización porque ya estábamos relativamente preparados y acostumbrados.
Sin embargo, ahí sé que voy a perder un par de puntos con mi compañera María José, porque siento que de alguna manera no se transmite esta pasión por el mundo del vino de la misma manera digital que estando realmente en el lugar y conviviendo, porque finalmente estamos hablando de vino y el vino se comparte en persona y las emociones se transmiten a través de la copa y en tu entorno. Entonces, a pesar de que soy millennial, la verdad es que soy de esas reticentes a la digitalización y confieso que realmente a la escuela le ha costado más trabajo que a una empresa, digamos, productora como tal, porque no hemos logrado digitalizar los cursos, a pesar de que nos lo piden bastante. La escuela tiene una manera de trabajar en los cursos muy, muy distinta a una escuela, digamos, común. Tenemos una parte teórica que es fundamental, pero sobre todo la parte fundamental también es la parte práctica. O sea, nosotros no vamos a enseñarle a los alumnos a podar en una diapositiva, los llevamos al viñedo a que poden después de una sesión teórica. Y si eso no lo podemos hacer, la verdad es que sentimos que no estamos transmitiendo bien el mensaje y los alumnos no van a aprender de la misma manera. Entonces, nuestros cursos siguen siendo presenciales. Todas las medidas necesarias para cuidarnos, pero lo cierto es que no hemos logrado esta transformación digital. Muy bien, muchas gracias, Valentina. Pilar, desde tu visión, ¿crees que hay reticencia a dar el salto? ¿Es necesaria esa presencia digital? Total, o sea, coincido creo un poco con las dos, con María José y con Valentina. ¿En qué sentido? Es decir, ya lo mencionaba yo en la presentación, que hay que el utilizar, hacer uso de la tecnología, pero hay que saber para qué la uso. Creo que en general en el sector del vino es posible también que haya un tema generacional de que no se entiende, es decir, la parte digital ha llegado tarde y bueno, gente que lleva mucha tradición y familias que llevan mucha tradición y que por tanto a lo mejor cuesta entender el porqué, pero la verdad es que con la pandemia el consumo, uso, hábito de Internet se ha, digamos, transformado y se ha instaurado cada vez más en nuestras vidas. Por lo tanto, ya no solamente es presencia, es decir, yo creo que las empresas enoturísticas, y como bien lo decía María José, o empresas enoturísticas o gastronómicas, no es igual, yo creo que en cualquier sector, tienen que estar ya no solamente ser conscientes de que la presencia ya ni siquiera es la presencia, sino que ahora es pensar en qué otras herramientas puedo utilizar para convertir, ya no solamente para estar presente, sino para convertir esa inversión que estoy haciendo en presencia digital. Y por conversiones, ya, la tecnología ya pasa por hablar de blockchain, por hablar de chatbots, y eso ya está antiguo, inteligencia artificial, machine learning, y esto se está haciendo y se está utilizando porque al final te permite rentabilizar tu negocio. Es decir, si la bodega entiende que la actividad no turística es un negocio que puede ser sostenible en todos los ámbitos, pero si es un negocio tengo que optimizar y por tanto manejo de bases de datos, manejos de clientes, yo lo mencionaba con el CRM, o sea, cosas muy básicas que si no tienes las herramientas, fórmate, y si no te puedes formar, contrata a alguien, y si no tienes el dinero para contratarlo, oye, busca ayuda de esa red de cooperación intersectorial. Creo que también puede pasar por la apuesta de formatos híbridos, es decir, la presencialidad. Evidentemente coincido con Valentina que la cultura del vino, el estar en el paisaje, el disfrutar, evidentemente aportan esa experiencia, pero a lo mejor en esta nueva era, ¿no? entre grupos reducidos y demás, oye, buscar esta parte de formatos híbridos pueden ser alternativas que pueden contribuir a estar en presencia digital y combinar las dos cosas. Hay un ejemplo que en términos de servicio, hay un bodeguero de Napa Valley, por ejemplo, que él dentro de esas estrategias que hacía es aquella persona, aquellos compradores que me compren 16 botellas de vino, pues van a tener una cata en su casa personalizada, yo me desplazo hasta allí a enseñarles cómo hacerla. Es decir, podemos encontrar diferentes figuras y diferentes maneras, yo creo, de crecer y de que el sector, pero que en general de que las empresas puedan entender que sin presencia, ya no solamente presencia, sino transformación y conversión digital, es imposible no sobrevivir en un mercado competitivo. Muy bien, muchas gracias, Pilar. No sé si realmente a lo mejor también teníamos que haber diferenciado entre la presencia digital y el ofrecer los productos, ¿no? Pueden ser dos visiones de esa presencia digital, ¿no?
Una cosa es estar presente y otra cosa es poder ofrecer los productos, sea el vino, sea una experiencia, sea lo que sea, ¿no? Porque parece ser que sí que puede ser evidente que la presencia sea necesaria y luego lo otro puede ser el hacer llegar esos productos al cliente, ¿no? Pero bueno, nos tocará ahondarlo en otro encuentro, ¿vale? Porque vamos a seguir avanzando, porque otro de los temas actuales, evidentemente, es la pandemia. Y la pandemia nos ha dado la posibilidad de entender que debemos alejarnos, quizás no, casi con toda seguridad, de los modelos masivos de turismo, ¿no? Donde además ahora la conectividad, pues en muchos casos ni siquiera lo permite, ¿no? La conectividad, pues ay, perdón, que se me acaba de caer el auricular. Pues eso, la conectividad ni siquiera nos permite seguir desarrollando esos modelos masivos. Debemos apostar por potenciar los destinos de otra manera, vinculándolos con la naturaleza, con la cultura, con la gastronomía. El enoturismo puede contribuir a ello, a conectar más con todos esos elementos. Quizás empezamos esta vez por María José. Bueno, pues Irina, yo pienso que cuando se abra la conectividad y cuando ya podamos viajar, yo creo que la gente está deseando visitar sitios donde estén en contacto con la naturaleza, donde sean sitios que no estén masificados y sobre todo sitios que estén en contacto con la naturaleza. Y uno de los reclamos fundamentales, pues yo creo que va a ser también el enoturismo, que vamos a tener una oportunidad ahora mismo, que es lo que le estaba diciendo, que es verdad que la presencia en Internet y en las redes y el tener presencia digital es un reclamo para que luego cuando se abra poder que nos visiten. Entonces, totalmente que cuando esto empiece a arrancar y cuando se abra la conectividad, yo creo que va a ser un foco importante y tenemos que estar preparados, pero este paso hasta llegar a abrir la conectividad tenemos que estar trabajando para que el cliente ya nos seleccione para visitarnos. O sea, yo creo que es fundamental y yo creo que va a ser uno de los sitios donde más van a visitar los clientes. Me estoy liando, creo, un poco, ¿no? Pero yo creo que el cliente que va a viajar va a buscar sitios no masificados y uno de los sitios no masificados pues va a ser el enoturismo. Una pregunta rápida que ahora también se la traslado a ellos con las anteriores. ¿Crees que pueden ser modelos rentables? Porque al final tenemos que ser rentables, ¿no? Es decir, sostenibles, pero rentables. ¿Y pueden ser rentables? Por supuesto que sí. O sea, sí, totalmente. O sea, rentables y de hecho el cliente que va a viajar busca la sostenibilidad también. O sea, estar en contacto con el medio ambiente. O sea, sí, totalmente sí. Perfecto, muchas gracias María José. Valentina, eso. ¿Crees que el enoturismo nos puede ayudar a potenciar esos destinos y además que sea rentable no solo para la empresa enoturística, sino también para las del entorno? Yo creo que estamos donde tenemos que estar. En una pandemia realmente el enoturismo demuestra todas sus ventajas, ¿no? Tenemos, para empezar, unos lugares que permiten convivir con distancia, respirar aire puro, salir un poco de la rutina y sobre todo conocer tu entorno, ¿no? Ya estamos hablando sobre todo de enoturismo local. Cambias los planes a lo mejor de ir al cine, ir a un restaurante en la noche, ir a una fiesta, un bar, etcétera. Lo cambias por planes diurnos y un viaje corto, ¿no? En cuanto a la
sostenibilidad económica de estos proyectos ha sido también un reto, pero nos hemos dado cuenta que, por supuesto que sí, estoy de acuerdo con mi compañera María José, por supuesto que son proyectos rentables siempre y cuando los hagamos con cabeza, y no solamente para, o sea, rentables para el mismo proyecto, sino para todo su entorno, porque finalmente estos proyectos enoturísticos, por lo menos en México, se desarrollan en comunidades rurales marginales que aprovechan para dar empleo a las personas de este entorno, porque nadie busca que venga alguien de la ciudad a trabajar a lo rural, sino es todo lo contrario. Te conviene contratar siempre gente del entorno, comprarle a la gente del entorno todos tus insumos hasta donde sea posible y, por supuesto, ayudarles a crecer, a formar una identidad, a que se enorgullezcan de su entorno y que se sientan como parte del proyecto, o sea, que se enorgullezcan quizás de que su mamá o su papá plantó ese viñedo hace 25 años, ¿no? Y ellos ahora son parte del proyecto porque uno trabaja como bodeguero, el otro trabaja dando recorridos y que se convierta casi en algo generacional. Hay que verlo siempre desde un punto de vista sustentable a futuro. Entonces, considero que sí, es sustentable y es indispensable. Muchísimas gracias, Valentina. Verónica, desde el punto de vista gastronómico, ¿crees que se puede apostar por un modelo de no turismo masivo y que sea rentable y que sea sostenible y que contribuya a potenciar entornos culturales, gastronómicos, paisajísticos? Totalmente. Mira que nosotros en Colombia tenemos una zona que es muy especial porque es el paisaje cultural cafetero. Nosotros, digamos, no tenemos grandes extensiones de vinos ni de viñedos, pero sí tenemos uno de los mejores cafés del mundo. Y en Colombia tú puedes venir al eje cafetero y vas a encontrar precisamente lo mismo que estaba hablando Valentina. Vas a encontrar lugares al aire libre, aire puro, contacto con la naturaleza. Yo en este momento estoy en Santa Marta y en Santa Marta nos está pasando que la gente, el turismo local está llegando de una forma diferente. Gracias a la pandemia, la gente se está abriendo a conocer otros lugares dentro de los mismos territorios o quieren estar en hoteles que de pronto están un poco más alejados, en la playa, poco ir a la ciudad, poco ir como a esos lugares donde normalmente estarían con más turistas. Entonces, definitivamente sí, y creo que en Colombia hay unos destinos que tienen mucho potencial para el tema gastronómico. Por ejemplo, hay una región que es la Guajira, que es culturalmente muy valiosa porque tiene un tema de comunidades indígenas muy fuertes y una gastronomía única. Y aparte de eso, son lugares donde puedes ir, digamos, muy rústicos, muy pequeñitos, donde no vas a encontrar turismo masivo. Y también está otra región como es, por ejemplo, Nariño, donde los paisajes es una zona andina que está a una altura considerable y los paisajes son totalmente diferentes. También te vas a encontrar con comunidades indígenas, te vas a encontrar con paisajes naturales muy lindos, pero digamos que aquí la gastronomía se vuelve, digamos, la excusa o el gancho para generar ese complemento, digamos, de lo que está buscando el turista. Entonces, definitivamente sí. Muchísimas gracias, Verónica, por darnos tu visión. Y acabamos con Pilar. Pilar, ¿es sostenible medioambientalmente, rentable económicamente? ¿Podemos potenciar otros territorios desde el punto de vista enogastroturístico? Sí, yo me sumo también a los comentarios de mis compañeras y sí, o sea, creo que es rentable, evidentemente rentable y sostenible desde un punto de vista económico, porque tiene un impacto no solamente en puestos de trabajo, sino también en ciertos contextos como puede ser, ¿no? Como lo mencionaba Valentina, lo que sucede en Colombia, de que son como las comunidades pueden contribuir, es decir, a tener un ingreso y una diversificación de ingresos gracias a las actividades turísticas. Por tanto, a nivel económico, sí, a nivel social y cultural, evidentemente también permite rescatar identidad, permite, también se mencionaba antes, ¿no? De sentirse orgulloso de su viñedo, de su comunidad. Entonces, esta parte de identidad, de patrimonio, creo que también evidentemente contribuye a la preservación del patrimonio cultural.
Y en cuanto al impacto también, yo creo que se había mencionado también anteriormente, o sea, a nivel también ambiental, el tema de la pandemia nos ha dejado también algo bueno y es que la sociedad cada vez es más consciente del producto de proximidad, de la localidad. Y hay datos, es decir, se compra más local, más producto de proximidad. Por tanto, la parte tal vez nos viene una nueva era un poco en términos slow motion, slow cities, slow wine tourism, o sea, todo un poco slow en términos de buscar ese kilómetro cero y esta proximidad. Por tanto, eso también es un elemento que contribuye a la sostenibilidad ambiental. Es rentable en términos económicos, también creo que es necesario mencionar, y hablamos antes también un poco de la formación y la capacitación, que quienes están a cargo de emprender en estos proyectos enoturísticos también se formen en términos de gestionarlos, es decir, en términos también de cómo gestionarlos, pero no es solo poner y abrir la bodega y que me lleguen los clientes, sino que ahora más que nunca se convierte en algo primordial, que habrá que cargar unos costes relacionados con los protocolos sanitarios, etc., etc., pues hay que también formarnos en estos aspectos que son necesarios para poder llevar a cabo un proyecto enoturístico sostenible también. Muchísimas gracias, Pilar. Y ya aprovecho para finalizar. ¿Qué esperan del enoturismo y el turismo gastronómico en sus territorios, en sus lugares de trabajo, a corto y a medio largo plazo? Verónica, por ejemplo. ¿Perdón? ¿Me puedes repetir? Qué pena, Irina. Sí. Decía que ya finalizando, como a modo también de reflexión, ¿qué esperas en tu caso, sobre todo el turismo gastronómico y esperemos que en un futuro del enoturismo, en tu país, en tu territorio? ¿Qué esperas a corto y a medio largo plazo? Pues mira, yo espero que primero haya un consenso también o una articulación que a nivel gobierno ya se está dando. Ahora falta vincular, digamos, gobierno y empresa privada para el tema de gastronomía. Creo que también hay un trabajo importante desde las regiones para preparar esa oferta y para sobre todo adaptarse a los protocolos, porque también pasa que muchas de las cocinas tradicionales están en ambientes muy rurales donde de pronto hace falta un poco más de formación y de capacitación en estos temas. Entonces creo que viene en este corto plazo, viene esos procesos de formación, de digitalización también un poco, de cómo involucramos la cocina tradicional también a esta era de transformación digital, que eso digamos que tendría que ser en un poco un mediano plazo, y en un largo plazo de tener un posicionamiento de más regiones de Colombia hablando y compartiendo los temas de gastronomía y que el café claramente sea parte de todas estas experiencias. Muchísimas gracias, Verónica. María José, ¿qué esperas del enoturismo o el enogastroturismo a corto y a medio y largo plazo? Mira, a corto plazo yo lo que espero es colaboración, es lo que estábamos hablando, colaboración, unión y crear marca. O sea, yo creo que es fundamental ya, hacerlo ya. Y ya a medio plazo el poder estar posicionado, o sea, ya tener lo que es una marca, ya que la gente o los clientes nos conozcan como Enoturismo Canarias. Y a largo plazo, pues poder tener esa economía sostenible, o sea, que mantenga lo que es el paisaje, súper importante el paisaje de la Jeria. O sea, si no se vende el vino, se pierde el paisaje y se pierde ese trabajo del viticultor que hacen todos los días con ese esfuerzo para poder mantener lo que es ese paisaje tan característico que tenemos de los hoyos, o sea, de trabajar y darle ese valor al vino. Entonces, fundamental, colaboración, unión, crear marca y para tener una economía sostenible. Muchísimas gracias, María José. Pilar, ¿qué esperas a corto y a medio y largo plazo del enoturismo y el turismo gastronómico? Mira, en un contexto dinámico, incierto como el Buca, el largo plazo, no sé yo cómo llegar, pero en cualquier caso creo que en el corto, en el medio y en el largo espero que haya un aporte del enoturismo a la contribución a la dinamización económica de los territorios,
que haya un aporte social a la preservación de la cultura del vino y que haya un aporte ambiental en términos de la reducción, por ejemplo, de huella de carbono, en términos también de trabajar con, inclusive de reciclar material, de evitar fertilizantes, etc., de que contribuya también en términos ambientales. Por tanto, en el corto, medio y largo plazo espero ese aporte del sector no turístico y obviamente que en el corto plazo las empresas que han apostado por el no turismo entiendan la importancia de estar en lo digital, es decir, tanto en presencia como en transformación y conversión de ese entorno digital. Yo creo que eso es fundamental en el próximo tiempo que nos espera, haya pandemia, pospandemia u otros fenómenos que no sabemos qué pueden pasar. Pero bueno, esperemos que seamos resilientes frente a estos cambios. Muchísimas gracias, Pilar. Valentina, ¿qué esperas tú? Pues por lo que he visto, creo que todas esperamos cosas relativamente similares. Algo que rescato, por supuesto, es la colaboración y otra cuestión es la sustentabilidad. Creo que esos dos términos son indispensables, no tenemos que olvidar nunca de ellos y por otra parte, creo que nosotros mismos, los productores, nos vamos a volver de alguna manera los protectores de nuestro entorno. En el momento que sepamos darle la importancia que realmente se merece el campo y el viñedo, nosotros mismos vamos a ser sus mayores protectores, ¿no? Creo que va a haber poco a poco un rechazo hacia los eventos masivos. Aquí se estila mucho las fiestas de la vendimia y bueno, se suele hacer unos conciertos bastante grandes, festivales, etcétera, en los viñedos que hasta el día de hoy han ayudado mucho a dar a conocer la región, sus vinos, etcétera. Pero creo que a raíz de la pandemia los vamos a ver cada vez menos. En caso de que se sigan viendo estos eventos, considero que algo fundamental que también creo que se va a empezar a tomar en cuenta es la sustentabilidad de los mismos, ¿no? Dejar de utilizar tanto plástico, tantos desechables, considerar más productos locales, más identidad gastronómica en estos eventos también. Quizás sea mucho más fácil para un evento más tener un producto de paella y que haga un plato gigantesco de paella para todos los asistentes, pero finalmente México tiene una cultura gastronómica que es patrimonio de la humanidad, entonces debemos sobre todo impulsar esos productores locales, productos locales y platillos locales, ¿no? Por otra parte, considero que algo que vemos siempre como una falta en México es la falta de señalética. Queremos poner carteles en todas partes de cómo llegar a los viñedos. Y es curioso porque tenemos como que cada vez más el impulso de poner carteles, pero de todas maneras, aunque utilices esos carteles para llegar a los viñedos, es imposible, no llegas. Siempre vas a usar Google Maps o Waze. O sea, de todas maneras no sirven. Sirven como publicidad. Y yo creo que a la larga lo vamos a empezar a ver como contaminación visual de nuestro paisaje. Hay que confiar en la inteligencia de las personas que nos visitan en proyectos y confiar en que van a utilizar estas aplicaciones para saber llegar a los viñedos y nuestra responsabilidad, más que poner señalética, va a ser asegurarnos de que las carreteras y los caminos tengan buena señal de internet, buena señal de teléfono y que por supuesto en nuestra página web venga bien la ubicación de los espacios, ¿no? Por último, creo que algo fundamental que vamos a valorar cada vez más es la formación. Queremos entender qué es lo que tiene nuestra región, entender mejor nuestros vinos, entender nuestro terruño, entender a nuestros productores y esto nos va a permitir comunicarlo más y mejor. Muchísimas gracias, Valentina, y muchísimas gracias a todas. Queda patente que entramos en otro momento de la historia y que es necesario ahondar en ciertos temas como la digitalización, es necesario desarrollar marcas, pero y apostar por turismo menos masivo, por productos de kilómetro cero, pero también queda claro otra cosa, que necesitamos estar conectados en el mundo porque esto mismo, desde cualquier parte al final tenemos las mismas inquietudes, las mismas necesidades
y que esta misma red colaborativa nos ayuda a entendernos, a compartir y a quizás crecer muchísimo mejor y más rápido. Así que muchísimas gracias por haber compartido este ratito con todos nosotros y desearles suerte en todos los proyectos y bueno, dejar paso a Gabriel Santos que nos va a despedir. Bueno, no la voy a despedir, la voy a emplazar para otro momento. Me ha encantado y quiero darles las gracias en nombre de la cátedra y en nombre del equipo que estamos detrás de la cátedra, porque realmente hemos disfrutado de poderlas oír, de contar su experiencia, una experiencia muy activa, eso es muy importante, desde un punto de vista mejor de sus territorios, de sus lugares de trabajo, desde su influencia profesional, y eso ha sido bastante importante. Gracias, Irina, por saber moderar esta mesa con todos los problemas que hemos tenido por esta lluvia que tenemos aquí en Tenerife y que, bueno, pues es bienvenida la lluvia, nunca mejor dicho, pero nos ha dado un pequeño corte de luz, pero hemos regresado. Gracias, Valentina, por estar acompañándonos desde México y compartir tu experiencia con la Escuela del Vino, que ha sido muy interesante, y muchos proyectos que volverán a salir por ahí próximamente y en las cuales esperamos tenerte involucrada y participando. María José, no hay que decirte mucho, te tenemos aquí muy cerca en Lanzarote, estás en el clúster de enoturismo, un proyecto que está saliendo, dando sus pequeños pasitos y sus frutos y que seguramente acompañado de una buena bodega como Vega de Yuju y todas las que lo componen el clúster. Bueno, Verónica, ¿qué decirte a ti desde Colombia? Quedamos pendientes de ese café, que lo has vendido muy bien, nos ha quedado bien escrito y bien tatuado que tenemos que tomar café de Colombia. Esa experiencia del turismo gastronómico en Colombia bastante interesante y ponerla en valor, que es muy importante y que seguramente hay alguien escuchando y que pondrá en valor esas ideas que has plasmado. Pilar, a ti, gracias compañera por tenernos aquí siempre, los tienes aquí a tu disposición, tú dices lo que quieras y nos tienes a tu disposición, pero gracias por siempre hacer reflexiones bastante constructivas que son muy interesantes sobre el turismo y el turismo gastronómico y que sirven a todo lo que nos estamos oyendo de estas sesiones, pues nos sirven de mucha ayuda. Gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, y a todos los que han estado detrás del ordenador, de la pantalla, pues agradecerle el ratito de compartir, de formarse y bueno, seguiremos haciendo cositas desde la Cátedra de Enoturismo y Turismo Gastronómico de la Universidad de La Laguna en los próximos meses. Un saludo para todos y buenas noches. Gracias. Gracias a todos.